En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Carlos Andrés Vega Pérez. Él es médico veterinario zootecnista de la Universidad del Tolima, especialista en producción animal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias en Producción Animal de la Universidad Nacional, profesional con amplia experiencia, más de 20 años de experiencia, formación en gestión tecnológica y rumiantes menores, experticia profesional en ovinos. El doctor Carlos actualmente es docente asociado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Escuela de Administración de Empresas Agropecuarias de la sede de Uitama. Doctor Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. El doctor Carlos va a abordar 6 horas de manera virtual y nos estará acompañando en las sesiones presenciales con 2 horas durante este diplomado. Entonces, pues seas bienvenido a este escenario. Muchas gracias por tu participación, por compartir con nosotros tus conocimientos. Esperamos que sean del agrado de todos los integrantes y docentes capacitadores en este proceso de extensión. Y bueno, pues entonces el auditorio es todo tuyo para que puedas compartir con nosotros. Bueno, gracias Mónica, buenas tardes para todos. Antes que nada agradecer a la agencia y a la universidad y al Departamento de Producción Animal la invitación para acompañarlos en estos módulos. Eh, Vamos a estar desarrollando un tema que tiene vital interés en este momento para la estructura de negocios y de comercialización que hay actualmente en nuestro país. Y la idea es que este sea un espacio ameno. Me imagino que ya en los 2 o 3 días que llevan, tal vez 3, 4 días ya llevan con el espacio sea ameno y sea de construcción del conocimiento, toda vez que ustedes en la función que van a desempeñar van a tener que replicar no solamente lo que nosotros les podamos contar que hemos adquirido por experiencia, por estudios, sino también juntar a eso toda la experticia que ustedes tienen, toda vez que, según tengo entendido y me han explicado, hay diversas profesiones con diversos niveles de formación y con un común denominador que es la necesidad de replicar el conocimiento. Entonces, el conocimiento es una estructura formal que todos tenemos en distintos niveles, pero todos tenemos conocimiento. Y me parece que lo que intentamos hacer nosotros, los que los estamos acompañando en este denominado rol de expertos, pues hace parte de un acompañamiento que nosotros como seres humanos y como individuos pensantes hacemos constantemente. Eh, el paradigma inicia fundamentalmente, y no puedo entrevistarlos porque ya me explicaron que son 108 personas divididos en 6 grupos, pero el paradigma surge fundamentalmente en el sentido de poder establecer cuál va a ser mi rol como extensionista respecto de buenas prácticas tanto agrícolas como pecuarias. Y en ese sentido, yo tengo que hacer una visión retrospectiva de la estructura que yo tengo, es decir, de la estructura que yo tengo como profesional en las distintas áreas. Y esa visión me tiene que llevar a un alto en el camino de tipo conceptual e indagar, a manera de ejemplo, si yo soy agrónomo, realmente qué tanto puedo aportar específicamente en este módulo. Si yo soy zootecnista, qué tanto, si yo soy administrador agropecuario, si yo soy ingeniero de alimentos, es decir, las diversas opciones que tienen ustedes aquí en formación. La idea es que yo también genere esa construcción sobre lo que yo conozco y específicamente en la región en la que he estado. Entonces, mi nombre es Carlos Andrés Vega Pérez, falta mi correo electrónico ahí, pero es muy sencillo, carlos.vega@uptc.edu.co, para lo que me necesiten durante y posterior al diplomado. La idea es que sobre esta construcción tengamos una sinergia y ojalá pudiéramos llegar a constituirnos como una red de conocimiento. Por lo que estuve viendo también en la agenda, ustedes van a tratar ese tema de red y gestión del conocimiento con Oscar. Entonces hay unas cosas muy importantes, y es que en todas las actividades que nosotros hagamos de este tipo, y por supuesto fortaleciendo el tema legislativo que tiene nuestro país, pues podamos hacer toda una construcción relativa a eso, generar redes de conocimiento, que se pueden hacer hoy en día con las ayudas tecnológicas, pero que son muy importantes. Entonces, yo estoy dentro del módulo de desarrollo de capacidades humanas integrales y el tema específico es uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
La propuesta de contenido es una propuesta de contenido, digamos que ambientada en el documento que me imagino ya llegará a ustedes en breve, o no sé si ya lo tengan. Y la idea fundamental es que hagamos una introducción conceptual al tema, revisemos el origen y desarrollo de las buenas prácticas, las ganaderas, los contextos de aplicación para las ganaderas y las agrícolas, las consideraciones finales a las ganaderas y entremos ya para cerrar con las prácticas agrícolas, algunos tipos de normas relativas a las buenas prácticas agrícolas y las implicaciones reales en la adopción de las BPAs. Entonces este es el contenido propuesto y en ese sentido pues ya vamos a entrar en detalle. Y uno de los detalles fundamentales, ay caramba, yo no sé cómo saco mi plumita acá. Uno de los detalles fundamentales es que nosotros tenemos inmerso el concepto de buenas prácticas y de funcionalidad, y lo hemos venido soportando durante mucho tiempo relativo a la palabra producir. Y no solamente lo hemos tenido inmerso con la palabra producir, sino que hemos venido evolucionando el concepto y en algún momento de nuestra construcción idiomática aparece la palabra productividad. Y en ese sentido, cuando uno habla de productividad, uno inmediatamente se imagina y se devuelve uno a la historia muy antigua del profesor Ford, que se encargó de hacer una cantidad de carros en un modelo de producción en línea, que es uno de los grandes éxitos de ese modelo. Y también piensa uno, por supuesto, hoy en día en las opciones tecnológicas y en cómo las opciones tecnológicas están construidas para la mejora de la productividad. Y ahí digamos que hay una relación real y tangible, porque yo pudiera cambiar o tener un acceso a un nuevo dispositivo electrónico sobre una condición fundamental y es la de tener mayor velocidad, mayor navegabilidad, bueno, una cantidad de cosas relativas, o pudiera cambiar el carrito que tengo, ¿cierto? Este carrito que era tan simpático, por tener uno moderno con una caja triptónica, con unas condiciones de ambientes controlados, ya semiautomáticos en su conducción. Sin embargo, estar nosotros relacionando siempre la palabra productividad a las actividades industriales nos pone en el otro polo lo que pasa en la realidad de nuestro país. Y es que ustedes, queridísimos compañeros extensionistas, en la labor que tienen que ejecutar, no solamente deben hacer la construcción conceptual respecto de la ley, sino tienen que ver cómo esta ley realmente se aplica a este cerebro. Es un cerebro potentísimo, lleno de conocimiento, de condiciones de desarrollo, y cómo esta ley, gracias al cerebro, se convierte en realmente un indicador que en un punto determinado, con cálculos correctos, pueda conducirnos a la dichosa y bien llamada y calculada productividad. La cuestión está inmersa también en lo siguiente. Cuando ustedes revisan la ley del Sistema Nacional y ven la fundamentación, digamos que toda la estructura teórica legal que tiene la ley, ¿le parece a uno que la ley está armada de forma tal que puede ser operativa, pero con tantas subdivisiones, pareciera que es uno de los mecanismos de inoperancia pensando en favorecer a este productor? Y ahí tengo que colocar yo, si ustedes revisan la ley en los primeros apartes de la composición de la estructura del Sistema Nacional, cómo hay 14 actores que representan distintos tipos de ministerios, más las universidades, más los actores del sector productivo, más las afrodescendientes, ¿cierto? Pero mira usted que en eso tal vez está en los segundos capítulos, en esa fundamentación aparecen 14 asientos para tomar decisiones. Y ahí tal vez empieza una de las primeras rupturas y es, hombre, yo tengo que favorecerlo a él y a través del conocimiento de él, favorecer a sus pollos, a sus cerdos, a sus pavos, a sus lombrices, a sus tilapias, a su cacao, a su maíz, a sus berenjenas. Pero hay una cosa particular y es que este esquema, en mi concepto, y es muy personal,
pareciera que es más fuerte hacia el mantenimiento de la burocracia en algunos de sus apartes que hacia la mejora de la productividad. Porque es que la productividad Ford, ¿cierto?, la mejoró cuando se encontró con un amigo, digo yo a mis estudiantes, con un compadre que tenía, ¿cierto?, con el profesor Taylor y con el profesor Fayol, y les contó su idea y ellos hicieron sobre esta estructura de corte industrial todo el ejercicio para calcular la productividad. Y viene el entorno en el que fundamentalmente yo reconozco la importancia de esta acción y reconozco la importancia de esta acción. Pero la buena práctica agrícola o ganadera, ¿cómo la enmarco yo aquí para que genere índices de producción y después hablar de productividad? Porque ahí están los grandes retos que tenemos nosotros inicialmente con el uso de las buenas prácticas, tanto agrícolas como pecuarias, y es contribuir inicialmente a la producción para poder calcular productividad. La situación es muy fácil aquí, porque yo ya mido los tiempos y los movimientos, eficacia, eficiencia, pero cuando este señor que trabaja en una vereda, infortunadamente, con su motosierra, se le cae una troza de madera sobre un tobillo, lo fractura, inmediatamente toda su estructura anual en sus ciclos de producción y en su vida misma se afectan y ya no podemos llegar a la productividad. Entonces, hay un paradigma por romper y por entender ahí, y es el de establecer realmente cómo colaboro yo con ese pequeño y mediano productor para lograr los índices adecuados, haciendo buen uso de las denominadas buenas prácticas, tanto agrícolas como pecuarias. Y aquí tengo yo que pues, hacer una revisión, digamos que con cierto grado de profundidad y también obviando algunos conceptos de mayor detalle que se manejan en la economía agrícola. Y es que nosotros en este momento nos movemos en una estructura económica muy, muy cambiante. El dólar de ayer a 3.966 pesos, ¿cierto? Modifica constantemente la economía. Y aquí tenemos una cantidad de actores que están colaborando positivo o negativamente para que este esquema económico funcione. Y ya empiezo yo a darle un vuelco al tema, porque no es solamente pensar en que las buenas prácticas agrícolas y pecuarias van a colaborar con generar productos de alta calidad, inocuos, con seguridad desde el punto de vista en el esquema de producción a la persona que ejecuta la labor, sino también con la estructura de seguridad para ese consumidor, calidad, inocuidad, todo lo que está relacionado con el ejercicio. Y tengo yo que establecer también cuál es el impacto de estos actores sobre lo que yo denomino economía. Y aquí en este solamente voy a traer a colación una, eh, un tema que es de buen dominio del Departamento de Producción Animal, fundamentalmente del grupo de estudio del profesor Gonzalo Telles y Alexander Cubillos, que es el tema de la política pública. Este solo gobierno, enmarcado en la ley, enmarcado en las buenas prácticas, daría para hacer un solo diplomado, y es la evaluación de la política pública agraria en pro del productor, en pro de facilitarle a ese productor unas condiciones ideales que le faciliten la vida y que a su vez a nosotros como consumidores también nos den certeza de calidad. Y aquí hay un bache que no hemos podido vencer. Muchos de los presentes tendrán más experticia en este tema, eh, serán un poco más versados por adquisición de experiencia por la edad, pero nosotros no hemos podido hacer una reforma agraria integral o agropecuaria que favorezca al consumidor y que favorezca al productor. Y esto
es un factor detonante para que funcione el modelo económico que tenemos, para que funcione la estructura de producir con calidad y para que podamos proteger el medio ambiente, dar bienestar a los empleados, tener productos inocuos y satisfacer las necesidades del consumidor. Entonces, aquí hay una arista, esta es la punta de un iceberg, que no hemos podido empezar a deshielar, si la palabra lo permite, en pro del mejoramiento de este esquema económico. Cuando nos ponemos en el punto de suministros, hombre, ni hablemos. No hemos podido nosotros establecer un esquema de producción que nos permita realmente satisfacer las necesidades y las cantidades y particularidades que requerimos nosotros solamente, por ejemplo, en maíz. Solamente en maíz. Entonces tenemos ahí una ruptura al funcionamiento del tema de la protección del medio ambiente. Entonces usted compra un concentrado comercial, coloquemos soya, por ejemplo, y en los bultos en la parte inferior están las letras US, ¿cierto? Y soya sustentable, sostenible, creo que no recuerdo bien cómo es el título. Entonces asume uno, listo, esa soya viene de Estados Unidos y allá ellos hacen bien las cosas. Y cuando usted se pone a leer documentos de producción de soya de los americanos, norteamericanos, perdón, se da uno cuenta pues que allá todavía sigue el ejercicio con otra visión, ¿cierto? Con uso de agroquímicos, con una cantidad de problemas, pero sus costos de producción y su esquema de comercio internacional, pues nos envían a nosotros esa cantidad de, de suministros que como país necesitamos. Hay unos ejemplos bastante particulares y los puede ver uno, por ejemplo, en el sureste asiático, Tailandia, Vietnam y todo esto que da hacia el Pacífico Sur, en donde estos países le han apostado un poco más al esquema de producir lo que consumen sobre un nicho cultural muy, muy particular. Obviamente también exportan para las grandes potencias, pero el acceso a la información también nos ha permitido a nosotros entender cómo esta cadena de suministros a nivel mundial está generando también impacto respecto de las necesidades que yo estoy exigiendo como consumidor. Y no solamente las quiero, sino que las exijo. Y ya como consumidor, yo no como cuento en el buen sentido de la palabra, sin que nos ofendamos los colombianos, en que el café colombiano es el mejor café del mundo. Pareciera ser, por lo que he leído y he escuchado a algunos amigos que trabajan con cafés especiales, que algunos países de esa cuenca del Pacífico Sur están generando y manejan variedades de café que son más apetecibles y generan mejor condición en forma de sus aromas y la aromatización que es tan importante en el café. Y les están dando a los consumidores factores diferenciales que el consumidor está exigiendo. Y nosotros éramos potencia, lo digo con algunos números que revisé para esta charla, éramos potencia en producción de café y nos dormimos en los laureles. Y el problema de los laureles es que el laurel se seca, se tritura y sirve para hacer adobos. Y ahí viene el inconveniente. Cuando usted se duerme sobre el laurel, los demás van cogiendo impulso. Y ese impulso obviamente debería estar soportado también en la estructura gubernamental. Tenemos serios inconvenientes aún por este mismo gobierno con el esquema de empleabilidad para el sector rural. Y aquí tendrán ustedes que enfrentarse al siguiente paradigma en su proceso de formación, cuando estén replicando estas capacitaciones en los departamentos. Nos estamos quejando y nos quejamos que no conseguimos mano de obra para el sector agropecuario, que la mano de obra está migrando a las grandes urbes, que en las grandes urbes entonces se emplean en servicios de celaduría, estoy trayendo un ejemplo, traigo los cabellos, o colocan un puesto de tintos, o venden cholao, son ejemplos traídos de los cabellos sin querer ofender. Pero no estamos haciendo una tasa de retención desde los colegios y en las universidades para que los muchachos con acceso a tecnología
quieran emplearse en el sector agropecuario porque es una forma de tener bienestar para ellos mismos. Hay un profesor que ya falleció, el profesor Harold, creo que es compañero de estudio del profe Grajales, ellos, ahí en la Universidad Nacional. Él se fue para Brasil y en algún momento que tuvimos la oportunidad de conocernos en un congreso, dentro de las experiencias significativas que ellos mostraban, es que en el estado brasilero donde él trabajó, él se hizo docente en una universidad brasilera, lograron hacer una retención de cerca del 12.3% de los estudiantes que salían del colegio, terminaban la universidad, y ese 12.3% se devolvían al campo. Y se volvían al campo porque desde el colegio y en acompañamiento con el Estado, y me disculpan que no me acuerdo si era Santa Catarina, empezaron a mecanizar cultivos de frijol con pequeña mecanización. Ojo, ni cubotas ni Massey Ferguson, sino pequeña mecanización, motocultores chinos ensamblados en Brasil. Y empezaron a demostrarle a esos muchachos que ellos se podían emplear en el campo para favorecer su economía, para vivir bien, cambiando los caballos por motocultores, en condiciones también difíciles de topografía. Y ese ejercicio demuestra realmente que si el gobierno trabaja de la mano de un proceso económico juicioso agropecuario, pues la gente se quiere emplear y se quiere quedar. Sin embargo, en algunas zonas del país en las que probablemente estén ustedes ubicados, todavía tenemos inconvenientes porque el empleo rural está mal pago, porque las vías no permiten que yo pueda llegar fácilmente a mi sitio de trabajo, porque tengo que ir a porcar un cultivo de papa que me contrató un señor terrateniente, 40 minutos en moto, 10 minutos a pie hacia arriba de un páramo, que ese es otro problema que tenemos nosotros ahorita. Vuelvo, me pagan el jornal, me devuelvo y entonces no tengo un empleo fijo. No tengo una remuneración que me permita tener esa condición de bienestar, de sentirme bien. No solamente el individuo, el sistema biológico técnico que es el animal, sino yo también como empleado sentirme bien. Los problemas de financiación e inversión en nuestra economía golpean la adopción de buenas prácticas, tanto agrícolas como pecuarias. Y aquí hay una cosa muy particular que está escrita en muy buena parte de las resoluciones del ICA. Y no vamos a echar contra el ICA, que es nuestra institución, nuestro norte, desde el punto de vista legislativo para el sector, pero pareciera que con el origen tanto de las buenas prácticas agrícolas como de las pecuarias, se desconoció que la implementación solamente, por ejemplo, de zonas de cuarentena, bodegas para almacenamiento de insumos, requerían inversiones y que el productor quería hacer la inversión sí o sí, le pagaban más por la inversión. Me explico. Nosotros desarrollamos aquí un trabajo con una cooperativa de productores avícolas que se llama Copinalco. Ella está ubicada aquí en Duitama. Tiene una bodega, una bodega y una pequeña planta de producción de alimento balanceado, línea avícola y línea de bovinos, bovinos leche, y avicultura para los dos, engorda y postura. Y desarrollamos con ellos una valoración de las normas que estaban relacionadas con el tema de bioseguridad avícola. Eso fue por el año 2011, tal vez 2012. Cuando fuimos y les llevamos las listas de chequeo y les convertimos las listas de chequeo en inversiones para poder tener la certificación, lo primero que hicieron los objetos de estudio, que eran asociados de la cooperativa, fue que invertían si les pagaban más el huevo, invertían si les pagaban más la leche, invertían si les pagaban más el pollo. Entonces, el ICA, como institución acompañante de nuestro trabajo de investigación, les decía no. Lo que pasa es que nosotros, cuando lo certifiquemos, que les damos el certificado y que sirve para que usted lo tenga dentro de su documentación, nosotros con eso no le podemos asegurar que su intermediario o el cliente final, el consumidor, le pague más a usted por el producto. Sencillamente es una manera de mejorar su estatus, ¿sí? De mejorar su estatus productivo, de mejorar su buena visión del negocio y probablemente le sirve para abrirse nuevos caminos. Pero lo que nosotros hacíamos
cuando aplicábamos las listas de chequeo, las mismas listas de chequeo del ICA, había que hacer inversiones porque el señor tenía 300 o 400 gallinas en postura y no tenía un lugar correcto para almacenar, perdón, el concentrado. Entonces había que invertir. Bueno, ¿y cuánto es la inversión? Entonces ya nosotros empíricamente le hacíamos unas cuentas, hay que meterle 500.000 pesos. Venga, yo le meto los 500.000, ¿en cuánto tiempo los huevos me lo pagan? No, porque el huevo sigue valiendo lo mismo. No, entonces yo hago así. Yo sigo dejando el concentrado sobre las canecas. Mire, pero es que entonces no cumple con la lista de chequeo y entonces no le podemos dar a usted la certificación, y la certificación como granja avícola biosegura es importante. No, no, no me importa. O sea, si me pagan más, 100 pesos más por el huevo, si me dan además del litro de leche, 1.000 pesos más por el litro de leche, pues yo lo hago. Entonces, este también es un factor que incide directamente sobre esta estructura económica. Ahora, no podemos con la evolución actual que hemos tenido como humanidad devolvernos y ofrecer productos de baja calidad. No podemos hacerlo en este momento histórico, porque ya necesitamos que esta inocuidad y esta calidad sean una impronta para la gran mayoría de productos que nosotros conseguimos en los supermercados o en las tiendas de barrio. Una cosa es que usted tenga la opción de recibir un sueldo generoso, como el que reciben las personas que trabajan en las multinacionales, coloquemos unos $35.000 mensuales, ¿sí? Que hay gente que se gana eso aquí en Colombia que trabaja con cementeras, y que usted sale y solamente come jamón serrano y huevos orgánicos testeados, y paga los huevos a 1.500 pesos cada huevo. Y otra cosa es la persona que se rebusca en el día a día, en esos cordones marginales de miseria que tenemos en nuestros departamentos y en nuestras ciudades, que salen a ver si con 2.000 pesos alcanzan a comprar esos huevos pequeñitos, picados, sucios, que probablemente si uno los consume tienen un poco más de factores antinutricionales que nutricionales, pero con eso tengo que asegurar yo una condición que es satisfacción de necesidades básicas, consumo de proteína. Entonces, no puedo yo devolverme y decir, no, pues hombre, para que todo esto funcione voy a bajar la calidad, porque el esquema mundial está soportado sobre calidad. Pero tengo que tener la claridad conceptual que nuestra economía, la economía colombiana, tiene particularidades que están, por supuesto, inmersas en condiciones de nuestra eh, condición rural y de nuestra particularidad topográfica. Aquí solamente tenemos coloreados unos departamentos. Aquí tenemos Córdoba, Tolima, Santander y Boyacá. La pregunta fundamental estaría, y si pueden ir haciéndolo en el chat, en resolver qué tanto se parece el sistema productivo de los boyacenses en ovinos, que es mi área mayor de conocimiento, y qué tanto se parece el sistema productivo de los tolimenses en Natagaima en ovinos. Esa sería la primera pregunta que yo debiera hacerle como extensionista a un productor. ¿Usted cómo se imagina que producen ovejas en su mismo país, en este departamento y en este departamento? O venga, usted sabe, si además de lo que aparece en los inventarios oficiales, si aquí, si aquí, si aquí, o si aquí, o si aquí hay ovejas. ¿Por qué el éxito de estos en producir ovejas y por qué no el éxito aquí? Ovejas y cabras. ¿O por qué aquí tenemos ahorita un flujo de ovinos que están moviéndose desde Santander, Boyacá, Cundinamarca, pasan todo el país y están llegando a este punto fronterizo y mágicamente aparecen al día siguiente en Ecuador? Eso no está regulado y está pasando. Se los cuento tras micrófonos. Y en ese sentido, pues yo establezco que hay unas prácticas ganaderas que se han desarrollado históricamente. El descole, por ejemplo, la caudectomía. En Boyacá todavía se estila hacer la caudectomía en ovinos de lana cuando el cordero tiene 4 meses. Hombre, pero ¿cómo la van a hacer con 4 meses? ¿Cómo lo van a hacer con un cuchillo? ¿Cómo le van a poner café encima de esa herida? Eso está mal hecho. Ah, sí, pero es que
Imagínense que mi papá y mi bisabuelo y mi tatarabuelo descolaban los corderos a los 4 meses. Mi mamá recogía, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela recogía las colitas, las chamuscaba, las colocaba en el fuego, las pelaba y ese día hacía cuchuco de trigo con cola de cordero. Oiga, yo no había pensado eso. Y eso hace parte de una estructura cultural y rural particular. Ah, pero es que aquí nosotros en Natagaima, yo tengo una amiga mía que tiene un emprendimiento en Natagaima que se llama Fedra Corderos, no para hacerle propaganda, pues nosotros no descolamos porque nosotros nunca hemos descolado los corderos de pelo. De hecho, toda esa canal va completa y uno no sabe, uno cree que la colita pueda utilizarse para un cuchuco como lo hacen ustedes. Esa particularidad de nuestra ruralidad genera una condición y es que tenemos prácticas que hemos hecho tradicional y culturalmente que muchas de las veces no están enmarcadas en un desarrollo conceptual que viene de una estructura legal, sino están enmarcadas en la tradición. Y están enmarcadas también en una condición en que nuestro contexto nacional no ha permitido la incorporación en su totalidad de las buenas prácticas, ni siquiera la de los animales que más generan factores económicos en nuestro país, que son los bovinos. Entonces usted revisa la encuesta, el Censo Nacional Agropecuario que está en el DANE, ¿sí? Y entonces la producción reportada para el último censo, la encuesta nacional agropecuaria que tiene el DANE, la producción nacional está en cabeza de las aves, bovinos, cerdos, equinos, ovinos, caprinos y búfalos. Y uno dice, ah, pues claro, el tema de la avicultura que ha sido tan fuerte y los desarrollos en Santander, Tolima y esta parte del valle, pues claro, ha venido posicionándose y ha venido jalonando una mejora en los consumos. Pero somos un país que en la pequeña ruralidad, a manera de ejemplo, desde el sector pecuario, todavía dependemos de las vacas, que están ubicadas aquí, como están ubicadas acá, como están ubicadas aquí, como están ubicadas acá. Aquí con problemas de deforestación sobre este entorno, que es un nicho de conservación. Pero en esa estructura y en esa condición, no hemos podido hacer la impronta de ese factor, ¿cierto? De esa buena práctica, en un esquema porque tenemos dispersión en hábitos productivos. Y la cosa no es salir, que es algo que también nosotros debatíamos en algún momento, ahí en al seno de la formación que hicimos en la Nacional, tanto con la maestría como con el doctorado. La cosa no es salir a cambiarle el chip al productor. Es decir, ustedes revisan el PEGA 2019, que era el Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana del 2019, que tenía unos pilares y que estaba conectividad y bueno, había otra cantidad de cosas interesantes, muy bien graficados. Cabeza, por supuesto, de FEDEGAN como gremio representativo, y ahí dejamos la charla de FEDEGAN. Pero el PEGA 2019 colocó una apuesta, y una de las apuestas era conectividad, una de las apuestas era acceso a sistemas de información. Hagamos el ejercicio. Ustedes están en los 32 departamentos de este país. Váyase con su celular en Movistar, solamente a manera de ejemplo. Solamente a manera de ejemplo. Y póngase aquí, entre el municipio de Uitama y el municipio de Charalá, en un punto específico que se llama Buenos Aires, que está más o menos a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, y ya no tiene usted señal. Entonces dice uno, bueno, pero si es que solamente hay, entonces váyase con el de Claro, listo, váyase con el de Claro. Y con el de Claro, póngase en Mompox, en la depresión momposina, en cualquiera de los sitios de la depresión momposina. Y Claro, probablemente no le funciona y se cae. Ah, no, es que es el problema es allá. Entonces, nos vamos aquí, me voy a poner Antioquia contigo. Así, póngase en Antioquia contigo. Remedios Antioquia. Y no entra Tigo. En ese sentido, yo tengo que entender que esta condición de ser Colombia, me tiene que llevar a generar unas particularidades en el proceso
del entendimiento de la buena práctica. Ahora, nutrición, vitaminas, salud, la parte fitness, el estilo de vida, todo este tema de las tendencias modernas, las redes sociales. Eso es un impacto que ya hay unos estudios que han venido midiendo en la última década, el impacto positivo y negativo de las redes sociales. Gravísimo, y yo creo que lo ve uno cotidiano, que las nuevas generaciones estén preocupadas más por abrir canales de YouTube, de TikTok, y bueno, y las otras cuentas en donde hay procesos de desnudez y todas esas cosas. Están preocupados por eso más que por jalonar un modelo económico distinto y soportado en otras cosas. Lo que pasa es que esta que es la realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando, requiere que nuestra estructura productiva, agrícola y pecuaria tenga salud y tenga productividad. Y hay una cosa muy particular. El esquema de calidad que yo ofrezco en el producto agrícola y pecuario no es negociable. El consumidor tiene un derecho que se ha venido adquiriendo con el tiempo y no puedo negociar ese derecho. No puedo decirle, mire, hoy le voy a mandar huevos sucios que se picaron, que probablemente tengan salmonela, entonces si usted se lo come, pues la diarrea me da pena, pero así fue, ¿no? Ese derecho ya es un derecho que está en la impronta de nuestra condición para el desarrollo de la buena práctica agrícola y pecuaria. Hombre, esta tendencia de pensamiento de la gente que hace deporte 8 horas al día y que se toma fotos, ¿cierto? Que yo veo que hacen deportes para tomarse fotos, pero esta tendencia de pensamiento requiere condiciones de calidad. Consuman o no consuman carne, consuman o no consuman lácteos, consuman o no consuman brócolis. Pero esta condición ya me genera una opción bastante particular y es decirle, mire, la leche que yo le voy a vender es una leche que va a ser libre de caseína para que a su merced no se le hagan cálculos renales por el tipo de dieta que tiene. O los brócolis que yo le voy a dar van a ser brócolis bajos en potasio para que a su merced no se le suba la tensión cuando esté en sus máquinas especializadas. Entonces yo aquí tengo una condición particular. Es un derecho que se adquirió. Es un derecho que el consumidor, con el pasar de la historia, lo ha venido adquiriendo. Lo que viene pasando es que nosotros, en la medida que hemos evolucionado como especie, hemos también sesgado algunos factores relativos a la calidad. Y algunas veces encuentra uno en los municipios señoras que con mucho esfuerzo prensan su queso, ¿sí? Hacen el queso fresco y lo llevan en una bolsa que por supuesto no genera una condición de certeza sanitaria. Y ve uno como en algunos municipios, esas señoras que ofrecen ese producto así como tan artesanal, les va muy mal y el queso puede durar 2 o hasta 3 días intentándose vender porque la gente no confía en el producto. Y la solución no es darle una bolsa distinta, ¿sí? Que es lo que infortunadamente ve uno en algunos municipios. Colocar un ejemplo que probablemente los compañeros de Boyacá han visto. Municipio de Isa, vía al lago de Tota, al cual están todos invitados al asado de cierre de esta formación. En el municipio de Isa apareció una estructura para vender postres. Inicialmente la gente vendía los postres alrededor del parque con estructuras muy básicas. Y a algún alcalde se le ocurrió que la mejor forma de evitar la contaminación era poner unos vidrios y colocar a la gente uniformada con unos vidrios, unos acuarios, digo yo, y que ya ahí se solucionaba el problema. Pero no se soluciona el problema porque la cosa no es solamente la presentación, sino la estructura de fabricación. Cómo se ordeña esa leche, cómo se obtienen eh, las hierbabuenas que colocan en algunos postres. ¿Están ustedes acompañando al productor allá o solamente están acompañándolo para ponerle la vitrina? En esa situación, yo tengo que también que establecer
¿Cómo llego yo al pequeño productor para que él no se ofenda en ese ejercicio productivo? Y ahí ustedes van a tener que jugársela muchísimo, formando a los que, los que siguen en la cadena de formación. Y a su vez ellos, cuando repliquen eso en sus municipios, en sus veredas, en sus corregimientos, tendrán que hacer y que bajar la estructura conceptual al entendimiento real que tiene nuestro país en el sector agropecuario. Y es que los que estamos aquí somos privilegiados. Yo no conozco las profesiones, pero me imagino que debe haber algunos con formación igual o superior a la que tengo yo. Hablando en primera persona, me disculpan. Pero yo no puedo salir a decirle a un señor que hace una caudectomía en un corderito, que le corta la cola a un corderito, que él está generando un exceso de producción de cortisol, que es probable que ese exceso de producción de cortisol genere una taquicardia y que es probable que en algún momento se le muera el cordero. Porque primero el señor me va a mirar y decir, bueno, ¿y cortisol es más o menos qué? Eso se le echa cuando yo qué hago, cuando le doy el machetazo para quitar la cola, o después cuando el cordero sale sangrando y ya todos corriendo a ver cómo lo cogemos para ponerle el café. O sea, ahí, ¿cómo es lo del cortisol, doctor? Explíqueme. No, entonces que ven y te cuento, ¿sí? Entonces imagínate que en la cápsula, entonces los riñoncitos, no, hombre. Tenemos que bajarlo y explicarle que el dolor es un dolor equivalente al que pudiera sentir él si se da un machetazo en un dedo. Y explicarle que eso repercute en la ganancia de peso y en la curva de crecimiento del cordero. Y ahí hay un ejercicio de construcción real que debe hacer el extensionista. El extensionista tampoco, y me excusan si me salgo del tema en ese punto, el extensionista tampoco debe bajarse al concepto chambón, que es alguna de las cosas que yo he visto aquí en el departamento de Boyacá y en Cundinamarca, cuando el servicio de asistencia técnica se contrata y el profesional o el técnico o el tecnólogo que se contratan para suplir determinada actividad, en aras de parecer más cercano al productor, utiliza expresiones chambonas y hasta grotescas. Y ahí se afecta realmente el impacto del servicio de asistencia técnica. Y lo he visto mucho en los asistentes técnicos que hacen servicios reproductivos, tanto en bovinos como en ovinos como en cerdos. Hombre, si yo soy un asistente técnico y dentro de la estructura de las buenas prácticas ganaderas o agrícolas está utilizar el nombre técnico de las cosas, utilicémoslo, sin pena. No generemos mofa en torno de ese tipo de cosas. Yo he visto muchos procesos de inseminación en donde el técnico mal utiliza el vocabulario para quedar mejor con el productor y desconocer, entre otras cosas, su valor escénico y su conocimiento de los eventos reproductivos que pasan con la vaca. Entonces, es un mundo bastante interesante en el que hay que llegar y hacer como una primera conclusión, y es que tanto las buenas prácticas ganaderas como las agrícolas permiten que la ganadería y la producción agrícola sean sostenibles, pensando fundamentalmente en ellos, en los medios de subsistencia rural. La pregunta es, señora Cándida, se llamaba la hermana de mi abuelo, su merced, una pregunta, ¿por qué no hace una cosa? Usted con 2 ovejas nunca, con 3 ovejas nunca va a lograr la productividad. Entonces yo necesito que su merced me haga el favor, vaya, compre malla ovejera, siembre pastos, ensile, descole, esquile, desparasite, y ya cuando tenga todo esto bien, vamos a empezar a atenderla porque usted va a volverse un factor de exportación. Entonces Rosa Cándida, que era la hermana de mi abuelo, que nosotros teníamos ovejas, pues dice, sí señor, claro, sí señor, sí señor. Bueno, y dígame, ¿cuándo va a comprar la primera malla? Doctor, ¿cuánto vale la malla? No, hombre, la malla ahorita subió el acero y por culpa del paro y por culpa de los contenedores, entonces la malla vale 269.000 pesos masiva. 269.000 pesos masiva. Y doctor, ¿en cuánto me estima usted? Me estima en Boyacá es cuánto considera usted que vale el corderito, el chivito, ¿cuánto me lo estima? No, hombre, pues ese corderito así como está lactante, yo creo que vale 20.000 pesos, 30.000 pesos. Doctor, entonces venga, haga una cosa.
yo he vivido los 269.000 más IVA en el número de corderos. Doctor, no se justifica la inversión porque yo cuándo voy a meter unas 12 ovejas para poder tener para pagar un rollo de malla. Y mi finca tiene 5 fanegadas. Entonces yo no alcanzo a acercarla toda, doctor. Yo prefiero seguir haciendo esta tarea. Me voy con mis ovejitas al rastrojo, ¿cierto? Al sitio donde tengo lo que para mí es el pasto. Y yo me quedo con las ovejitas ahí, las acompaño. Y cuando se estén asoleando las ovejitas, pues yo me voy allá abajo de las acacias. Y aquí las pongo ahí debajo mientras pasa el sol. Y yo mientras tanto aprovecho y voy hasta la casa, rápido hago el almuerzo y a la 1:30 vengo y otra vez las pongo en la estaca. Pues para que no se me azulen los chivitos. Esa es mi gran preocupación, doctor. Y en ese punto dice uno, bueno, miércoles. Yo le estoy diciendo, usted tiene que entrar en el concepto de las buenas prácticas. Bueno, pero usted no tiene cómo hacer modificaciones estructurales. No va a cambiar su ruta de producción. Entonces la cosa como está aquí, la cosa está es con gestión tecnológica. No imponiéndoles que compren la malla, no imponiéndoles que tienen que tractorar o meter la maquinaria para sembrar avena o para sembrar vicia o para sembrar bacterias, estrellas, cualquiera que manejemos nosotros en el país, sino tengo que acompañarla en una reconversión al nivel que ella necesita y explicándole que esa reconversión no en el primer mes, ni en el segundo, ni en el tercer, y algunas veces ni siquiera en el primer año, se va a convertir en ganancia de dinero extra. Ahí hay que hacer un ejercicio real desde la extensión. Y es, lo acompaño o la acompaño con sus cerdos, con su cacao, con su brócoli, con sus lechugas, con sus corozos. Lo voy a instar a que empecemos el proceso de certificación, si es que queremos, después de las buenas prácticas agrícolas, hacer certificación. Lo voy a instar para que hagamos unas buenas prácticas ganaderas en el ordeño, por ejemplo. Pero le explico supremamente claro, con paciencia y con cariño, porque estos productores necesitan mucho cariño. Que usted no se va a ganar más plata por lavar la ubre. Si usted utiliza menos agroquímicos, de una vez no le van a pagar mejor los brócolis o las gulupas. Entonces hago yo todo un ejercicio de acompañamiento para que ellos se vean beneficiados de las buenas prácticas, tanto agrícolas como pecuarias. En ese sentido, es donde este tipo de actividades que se están haciendo con ustedes son valiosísimas con todas las letras en mayúscula, negrilla, sostenida y subrayada. Porque tenemos que bajar una cantidad de información que está dentro de nuestro chip técnico, tecnológico y científico. Muchos de ustedes son científicos reales en potencia. Para que el pequeño productor intente tomar ese tren, que es el tren de la economía que me está pidiendo hacer las cosas bien. Ahora, necesito que me acompañe el Estado, lo que planteamos en diapositivas anteriores. Necesito que el Estado me permita y me ayude a identificar los mejores puntos para favorecer a este productor. Y el Estado no debe ser, para BPG y BPA, el Estado asistencialista. Y me disculpan algunos de ustedes si tienen EPSAGROS o EPSEAS, o si están dentro de los círculos de las UMATAS, o sencillamente si hemos tenido la oportunidad de contratar el Estado como yo lo he tenido oportunidad de hacer. La cosa no es ir a apagar el incendio. Entonces, para cumplir con lo que me dice la norma sobre BPAs o BPGs, entonces aquí necesitamos que las vacas tengan comederos. Entonces, compro 150 comederos, saco una licitación y entrego 150 comederos. ¿De qué sirve el comedero como objeto físico si no está acompañado de conocimiento? ¿De qué sirven las cintas para riego por goteo si no está acompañado de un proceso de adopción de la tecnología? He visto en municipios boyacenses alcaldes que han metido, y se puede encontrar a través de Colombia Compra Eficiente, se llama esa página, más de 150 millones en esos contratos que dicen aunar esfuerzos para la mejora de la productividad del sector agrícola del municipio XXX a través de 15 kilómetros de sistemas de microgoteo para la gulupa, para la papa, para las uchuvas. Entregan eso, la foto de rigor,
el Twitter, el Instagram. Parece que los alcaldes se dedican más a eso que a gobernar hoy en día. Y va uno a los 6 meses y todo ese rollo está ya detrás o está ayudando a amarrar una cerca. En buenas prácticas ganaderas, he visto de primera mano cómo municipios han invertido más de 100 millones de pesos sobre la estructura de mejorar la productividad basada o soportada en mejoras genéticas o animales con aceptables indicadores productivos o hipotéticamente puros, y ya creemos que con la pureza generamos productividad. Y he visto cómo entregan en el municipio de Nopsa 5 camionados de ovejas que vienen en 2 pisos, y ese fin de semana a cada productor que le entregan 5 ovejas y un cordero, ese fin de semana el cordero se va para el asado. Y vuelve uno a los 2 meses y de las 5 hembras ya hay solamente 2 porque 3 se vendieron. Y va uno a hacer la medición, que fue una cosa que hicimos aquí con la universidad, del impacto del proyecto en tiempo, en indicadores y en eficiencia, y un año después la gente ni siquiera se acuerda que le habían regalado unas ovejas porque fueron regaladas por el municipio. Entonces la construcción no está generando impacto en ellos. Y lo mismo pasa con esta construcción que algunas veces ve uno que tiene una estructura como de escritorio. Y ustedes lo han leído, los que están en el sector agropecuario, o los que estamos. Algunas de estas normas ICA en BPGs y en BPAs pareciera que se hubieran hecho en un escritorio sin conocer la realidad del sector en su departamento o en mi departamento. Entonces, aquí surge una cosa bien particular, y es que la buena práctica me debe permitir el fomento de la competitividad. Y ese es el paradigma con el que están construidas de manera mundial, ¿no? Ahorita que vamos un poco la historia, vamos a adentrarnos en eso, y es que la idea es que si usted hace una buena práctica ganadera agrícola, usted va a ser más competitivo. Y si va a ser más competitivo, pues le van a pagar más y va a tener mayor rendimientos financieros, ¿cierto? Márgenes de utilidad respecto de la misma actividad hecha de mejor manera. Lo que pasa es que este concepto es un concepto profundo. Este concepto no es tan fácil como a partir de hoy el departamento de Boyacá va a ser el más competitivo de Colombia. Entonces aplaude uno al gobernante de turno, ¿cierto? Y dice uno, bueno, ¿y cómo vamos a ser más competitivos? ¿Cómo va usted a permear la estructura del mercado? ¿Cuál va a ser su estrategia como ente gubernamental para permear el mercado? Ah, no, es que entonces vamos a dotar de tractores a todos los municipios. Bueno, y un tractor genera competitividad por acceso a mercados. Pues no, pero lo importante es que el municipio quede con su tractor y con todos los elementos, ¿cierto? La rastra, el rastrillo, el roto debe darse, pero lo siguen dando aquí en Boyacá, y entonces ya queda funcional. Entonces dice uno, bueno, pero otra vez, explíqueme un momentico, disculpe, gobernador, explíqueme un momentico, ¿cómo mejora la competitividad a través de un mercado de tractor? No, es que como la gente no tiene tractor. Sí, pero pues, o sea, yo entiendo eso, gobernador, ni me faltaba. Pero ¿cómo? O sea, dígame el cómo, explíqueme cómo esto realmente va a impactar a esto y va a impactar la buena práctica. Ah, pues porque, pues que tienen tractor. Entonces queda uno loco aquí. El acceso a información tecnológica, yo veía en el módulo, en el documento que me envió la doctora Mónica antes de empezar, yo veía en el módulo de ustedes que tienen una parte interesante que es la búsqueda de información científica en bases de datos. Esa información tecnológica es importantísima para nosotros, supremamente importante para nosotros que vamos a transferir el conocimiento. Pero usted bajo ningún concepto llega a decirle a un productor de tabaco que hay una cantidad de información en un portal súper especializado que solamente escriben en inglés, que dice que el tabaco ya no es funcional y que eso está acabando con el mundo, ¿sí? Esta información tecnológica hay que saberla acompañar de la estructura legal que tiene su país, nuestro país, y poderla establecer como una buena práctica. Y en este texto, que creo que lo dejé referenciado en la bibliografía del documento, hay unos apartes importantísimos de cómo la información por sí sola no genera competitividad.
que usted ingrese, ustedes lo pueden hacer sincrónicamente mientras yo sigo charlando, que usted ingrese a las bases de datos, la que quiera usted, la de la FAO, la del ICA, a cualquiera de las que usted quiera, ¿cierto? La información por sí sola no genera una diferencia competitiva. Hay que analizarla. Y ahí en ese análisis está lo que leí en el documento antes de la sesión, está el tema del conocimiento tácito y explícito, que es el área de mayor experticia que tiene Oscar. Ahí es donde realmente yo tengo que ver cómo la información bien documentada, bien manejada y llevada a la practicidad realmente genera procesos de competitividad. La calidad total de los productos, esto ya es un paradigma que se maneja a nivel mundial. En producción orgánica agrícola hemos avanzado muchísimo en detección de metales pesados, de residuos de agroquímicos. Bueno, hay unos avances profundos, que en países como el nuestro hemos venido haciendo como una aproximación interesante. Sin embargo, nosotros todavía estamos lejanos de acceso a tecnologías que nos permitieran hacer test rápidos, pruebas rápidas a todos los productos agrícolas del país y generar pues una construcción de productos inocuos o por lo menos libres de mayor cantidad de elementos contaminantes. Entonces, esta competitividad sobre la calidad total de los productos ya está establecida y es un criterio que ya es funcional. Y ya hay una cosa muy importante que me permite ser más competitivo, que es la capacidad de innovación de las empresas. Este concepto general lo encuentra uno escrito, y lo escribió, y uno de los que más escribió el concepto fue Porter, ¿sí? Entonces todo el mundo habla que es el ciclo competitivo de Porter. Él también dejó muy claro que el ejercicio estaba relativo era la eficiencia de la empresa y no del país, porque la gente pensaba que el país era competitivo por ser país, pero eso es una sumatoria de eventos que está relativo perdón, a su ejercicio desde el punto de vista de su funcionamiento empresarial. En este punto, vamos a ver si la tecnología lo permite. Les quiero mostrar, yo preparé para este diplomado, hice la visita a una empresa ganadera ubicada aquí en el municipio de Sotaquirá, en un sector que se llama El Carrizal, a 2.920 metros sobre el nivel del mar, en uno que para mí hace parte como un corredor biológico, que es el sector de Ranchería en Paipa. Muy buenos días. En el marco del desarrollo de nuestra actividad, uno de los grandes objetos que tiene este ejercicio es que podamos conocer casos exitosos relacionados con el correcto uso y aplicación de las buenas prácticas ganaderas, el bienestar animal y lo que fundamentalmente buscamos nosotros con esta estructura de capacitación, que es agronegocios rentables. Estamos ubicados en la hacienda La Germania, en la vereda del Carrizal del municipio de Sotaquirá, en Boyacá, propiedad del ingeniero Alirio Benavides y su familia, y vamos a ver a lo largo de este pequeño video cómo estrategias de buenas prácticas ganaderas permiten el funcionamiento del agronegocio y la perdurabilidad del mismo. Entonces estamos viendo aquí parte del horro que tiene el ingeniero, y más adelante vamos a entrevistarlo para que ustedes puedan entender y comprender la dinámica productiva en una zona de conservación en el departamento de Boyacá. Ingeniero, buenos días. Muy agradecidos con las personas que estamos capacitando en este diplomado, que nos reciba en su hacienda. Cuéntenos por qué hay que hacer buenas prácticas ganaderas y cuál es la historia de su finca en esa estructura. Bueno, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que ustedes me ofrecen para dirigirme a su público. La historia de esta finca es herencia de mi padre, y mi padre adquirió por herencia a mi abuelo. Y ya entrando a la parte de tu pregunta, pues las buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas agrícolas, son fundamentales como base para tener éxito toda empresa a pequeña, mediana o gran escala. Sabemos que en la medida en que nosotros nos ajustemos a la técnica,
al conocimiento, pues vamos saliendo de ese sistema tradicional convencionalista y muy seguramente nos enfocamos a hacer una buena práctica y en esa medida hacer una buena explotación y consecuencia final hacer el negocio rentable. Ingeniero, usted nos plantea, y en los distintos textos que encuentra uno de referencia de la hacienda, manejan ustedes un concepto importantísimo respecto del pastoreo, que se puede relacionar y está muy relacionado en literatura científica con el bienestar. Cuéntenos esa experiencia de su pastoreo, cuál es su modelo de pastoreo y por qué le da bienestar a sus animales. Bueno, esto es una buena pregunta, muy importante. En este momento tenemos que ir entrando en la idea de mejoramiento en todos los aspectos de la explotación agropecuaria. Y la base fundamental de esto es el sistema de pastoreo. Nosotros sabemos por historia que antiguamente apenas se manejaba el pastoreo continuo. Ese era el sistema. Se manejaba lo que nosotros nos recordamos como el efecto manada. Y después vino el sistema alterno, entonces rotacional alterno, era de un potrero al otro y del uno al otro así consecutivamente, del uno al otro, era un sistema alterno. Y ya más adelante, producto de la investigación, entró a hacerse un manejo rotacional, rotacional continuo. Y en este momento ya podemos hablar de un sistema pues relativamente no es tan moderno, porque ese sistema fue creado por allá por la década del 50 por el doctor Andrés Marcel Boissin en Francia, y se conoce como el sistema PRB o sistema de pastoreo racional Boissin, en mérito a su creador, el doctor Boissin. En este sistema entramos ya a manejar básicamente 4 leyes, que son las 4 leyes fundamentales del sistema de pastoreo racional Boissin, en las cuales se conjugan estas 4 leyes y se manejan ya con sistemas, entramos a hablar de sistemas de ocupación y periodos de descanso. En esa manera, el manejo del hato se va manejando racionalmente, es decir, con la razón, como lo dice el mismo profesor Piñeiro de Brasil, se hace con la razón y el pastor es el que maneja el ganado y no que el ganado sea el que esté dependiendo de él, ¿no? Del manejo caprichoso del ganado. Cuando usted implementa el modelo, usted ve que sus vacas expresan bienestar. ¿Cómo valora usted como ganadero, más que como ingeniero, cómo valora usted esa respuesta en bienestar en su ganado? Efectivamente, la respuesta es palpable y se nota. En la medida en que el ganado va a tener todos los días pastura nueva, en esa medida el ganado va a entrar a funcionar de una forma maravillosa su estado reproductivo, su estado corporal, su producción diaria, sea en leche, o su rendimiento diario en ganancia de peso, sea en ceba. De tal manera que el beneficio sí es muy notorio, muy visible en la manera en que el ganado va a tener todos sus días las buenas prácticas ganaderas, que soportan fundamentalmente el desempeño del individuo y su bienestar. Ingeniero, ¿qué altitud tenemos aquí? Porque ese es un factor importante también para definir el bienestar. Aquí estamos en un piso térmico alto, estamos a 2.900 metros sobre el nivel del mar, estamos con pasturas nativas, ya en este momento tenemos quicuyo, poa y carretón rojo gigante. Estamos precisamente en miras de entrar a hacer un establecimiento de pradera mejorada con ryegrass, azul horchoro y rojo gigante. Más adelante podemos observar allí arriba precisamente un establecimiento de pradera nueva, mejorada, de 5.5 hectáreas que está en un periodo de recién germinado
y podemos mirarlo más adelante. Bueno, esto es lo que hay que hacer, conocer experiencias exitosas donde lo que está escrito en forma de ciencia, en forma de letras, se convierte en realidad para el pequeño productor. Ingeniero, estando haciendo el recorrido aquí en la finca con usted, nos ha hablado mucho del pastoreo racional, del modelo que trabajó un francés hace tantos años. ¿Cómo funciona aquí en la Germania? Cuéntenos un poco el origen técnico del modelo y cómo lo hace usted funcionar aquí, en su finca. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo manejo aquí el sistema del pastoreo racional Boissin. Es un sistema racional, un sistema inteligente que fue ingeniado por Andrés Marcel Boissin en la década del 50 por allá en Francia, en la provincia de Normandía. Él sacó como producto de su investigación, lo estableció y lo resumió prácticamente en la aplicación de cuatro leyes, que más adelante, ya después de muerto él, nosotros aplicamos el sistema, nos llamamos los boissinistas, se resumió en 4 leyes de Boissin, en mérito a su creador. Y aquí prácticamente, o en cualquier parte, lo que se reduce a hacer una buena aplicación del sistema es hacer la aplicación estricta de las 4 leyes de Boissin. Me voy a permitir con la primera ley, es la ley del descanso. Implica eso que toda pastura necesita un descanso, un periodo de descanso para volver a rebrotar y para poder otra vez obtener otra pastura. Es necesario que la pastura tenga un periodo de descanso después de ser pastoreado. Ese periodo de descanso depende en tiempo, cronológicamente en días, depende de cada especie de pastura y también de otros factores como el clima, la presencia de lluvias o de verano. La segunda ley es la ley de la ocupación. Nos dice la ley de Boissin, la ley de ocupación, que debe ser un área de pastoreo debe ser ocupada con el menor tiempo posible. Generalmente nos recomienda un solo día en lo posible, pero máximo 3 días. En ese orden, entonces, vamos nosotros a obtener una carga intensiva, un pastoreo en un tiempo no mayor de 3 días, evitando así la compactación del suelo en la presencia de la carga animal. La tercera ley es la ley de los rendimientos máximos. Nos dice esta ley que para que un animal obtenga su máximo rendimiento necesita tener diariamente una pastura totalmente confortable y una pastura nueva. En esta medida sabemos nosotros y nos damos de cuenta de que cuando se manejaba el pastoreo extensivo, se metía un lote de vacas en esa pastura nueva. La producción de leche picaba muy bien el primero hasta el 4.º día. Al 5.º día ya el rendimiento de leche empezaba a bajar, porque ya no iba a tener la misma disponibilidad de pasto. Eso nos deja demostrado de que el animal, para tener la producción máxima, necesita tener diario prácticamente una pastura nueva muy confortable. La cuarta ley es la ley de los rendimientos regulares. Esa ley de los rendimientos regulares nos implica cumplir el hecho de que el animal tiene que tener todos los días pastura nueva, igual que la ley de los rendimientos máximos. En esta ley de los rendimientos regulares nos indica de que es casi que un complemento de la tercera, y nos deja dicho que el animal, mientras tenga pastura nueva, produce harto,
pica alto, sea en leche o sea en ganancias de gramos, de ganancia de peso diario. Cuando el animal tiene buena pastura, pica alto, y cuando al tercer, cuarto día baja la disponibilidad, pica bajo, y pues vuelve y a otra pastura, vuelve y pica pasto, entonces entrando a llamarse el efecto serrucho. Se llama efecto serrucho por los dientes, entonces alto, bajo, de tal manera que para tener un rendimiento regular se necesita que todos los días el animal tenga una buena disponibilidad de pasto. Con eso la línea, la curva de producción se estabiliza en una meseta, ¿sí? Otra parte muy importante aquí en el pastoreo racional Guasán, aparte de aplicar estas 4 leyes, es del manejo del agua. El manejo del agua nos dice que el agua siempre debe ir al ganado, nunca lo contrario, nunca el ganado al agua, por cuanto hay que evitar desplazamientos largos, pérdidas de energía. Las bateas de suplementación de la sal mineral deben de ir también con el agua, de tal manera que en el franjeo se va llevando, se va poniendo pastura nueva, se va llevando bebederos, se va llevando canoas de suplementación y se va administrando con una manguera. La otra parte importante del pastoreo racional Guasán es la administración. El profesor Ricardo Piñero decía, si usted tiene un trabajador que no le da cumplimiento a las 4 leyes y a estos otros sistemas de manejo del agua, sencillamente tendrá que cambiar de trabajador. Pero el sistema de pastoreo racional Guasán funciona en la medida en que nos ajustemos a aplicarlo correctamente. Mucha gente se queja de que el sistema pastoreo racional no sirve, pero es porque no hacen aplicación precisa de las 4 leyes de Guasán y del manejo del agua. De tal manera que en ese orden, manejando el sistema de pastoreo en franjas, ya volviendo al tema de franjas de ganado, hacemos una carga animal, una carga instantánea alta, de tal manera que en una franja esos animales depositen sus heces sólidas y líquidas, y en esa área se vaya formando un tapete de heces que vayan enriqueciendo el suelo. Esas heces sólidas y líquidas van a empezar a trabajar al siguiente día de dejar libre, entrar en el primer día de descanso, entran a trabajar todos los microorganismos del suelo, van a hacer el proceso de biocenosis, transformación de materia orgánica en elementos minerales asimilables para el pasto, y en esa manera vamos enriqueciendo la fertilidad del suelo, pero es a base de las heces mismas que el ganado va dejando. Es decir, resumiendo, podríamos decir que el ganado produce su propia comida. En ese sistema es la manera más rentable en este momento de altos costos de fertilizantes y de materias primas de la canasta ganadera. Bajamos nosotros los costos y a la vez que adelantamos una ganadería regenerativa, ambientalmente sana, orgánica, con la posibilidad de vender nosotros nuestros productos con un valor agregado por el tema de la parte orgánica, de ningún químico, ninguna contaminación de ninguna especie. Pudiéramos resumir así someramente y de una forma muy rápida el sistema del pastoreo racional Guasán. Mire, ingeniero, cómo usted toca la creación de un concepto que incluye sostenibilidad. Ese concepto, como lo plantea el ingeniero, nos permite a nosotros también acercarnos a la realidad mundial, y es ser sostenibles. Tenemos que mantenernos, tenemos que tener las condiciones. Y vean ustedes cómo la observación a veces se hace no obvia en un proceso de producción. Y el postulado, con la explicación tan clara que usted nos hizo, nos devuelve a la necesidad de observar para hacer las cosas bien. En ganadería regenerativa, ¿cuál es el éxito de la Germania en este momento? Aquí el éxito pues ya está demostrado en la medida en que nosotros hemos hecho el proceso pastoreo tras pastoreo, porque esto es un proceso de años. Esto no se consigue de un año para otro, sino que se va acumulando el mejoramiento de la pradera, la fertilidad del suelo se va adquiriendo a medida que vamos transcurriendo pastoreo tras pastoreo. Esto implica generalmente 3-4 años. Y más todavía en las partes donde han habido
descargas de fertilizantes químicos sintéticos, que no existe prácticamente los microorganismos del suelo, la microbiología ha sido, digamos, acabada como consecuencia de la descarga de fertilizantes químicos. A veces se necesitan más de 4 años para esperar que esa microbiología se regenere. Por eso se llama ganadería regenerativa, porque nosotros mismos con el estiércol, con la orina, con el sistema de ocupación corto y con los periodos de descanso debidos, cosas que ya explicaba con las leyes de Wasan, de esa misma manera entonces estamos impulsando para que las pasturas vayan mejorando, y en la medida en que las pasturas van mejorando, pues vamos a tener mayor capacidad de carga en la finca. De hecho nos va a dejar mayor rentabilidad y nos va a dar mejores beneficios económicos. Usted nos mencionó ahora, mientras hacíamos el recorrido, el tema de la carga. Cuéntenos, para tener el registro, cuál era la carga anterior en esta finca y cuál es la carga actual que le permite el modelo y la implementación del modelo. Muy bien, cuando no se manejaba el sistema de pastoreo racional Wasan aquí en la finca, sino se manejaba un sistema extensivo, como le explicaba fuera de cámaras, aquí de un lote, de un potrero que tenía antes, ahorita sacamos 4, sacamos 5, se hizo el diseño de potreros muy bien, con muy buen trazos, con medidas estándar, de tal manera que nos permite en cualquier momento hacer aforos muy fácilmente, porque prácticamente el mismo sistema de cercados nos va determinando áreas. Anteriormente, cuando esto se manejaba en forma extensiva, teníamos una capacidad de carga por ahí entre 0.5 y 0.7 cabezas por hectárea. En este momento estamos más o menos en 2.5 cabezas por hectárea, pero aspiramos a más, porque ya está demostrado que con el sistema de pastoreo racional Wasan podemos llegar fácilmente a 7 y hasta 8 cabezas por hectárea. Nuestra meta es llegar allá. En la medida en que el proceso de biocenosis, pastoreo tras pastoreo, y estando manejando el sistema de una forma ajustada, la esperanza es llegar a tener una buena capacidad de carga. Experiencias que hay que replicar en sus regiones, haciendo los ajustes de temperatura, de clima y de especies forrajeras, como lo mencionó el ingeniero Alirio, es lo que necesitamos nosotros. Yo quería plantearles una cosa que es como un alto en el camino que tenemos que hacernos. Yo necesito, como extensionista, conocer experiencias. Entre mayor sea el número de experiencias que yo conozca, mejor va a ser el entendimiento y la construcción global de conocimiento que yo hago para poderla transferir y poderle colaborar al pequeño productor con la adaptación según las condiciones que el productor requiera. Digamos que ahí estaría inmerso el tema de innovación. Creo que es importante plantearles, y me gustaría interactuar un poco para que la cosa no sea tan monológica, plantearles una pregunta a un par de compañeros, los que quieran asumir la palabra, y es, ¿por qué necesito innovar? ¿Por qué las buenas prácticas, tanto ganaderas como agrícolas, requieren innovación? ¿Quién me quisiera ayudar de viva voz o escribiendo? No hay ningún problema. Nombre completo del profe. Hola, Entonces, profe, ¿cómo estás? hola, Sonia, Ay, mucho gusto. ¿Cómo le va? le quité la palabra a una compañera que levantó la mano. Yo aquí no veo cómo es esto. No entiendo cómo lo de la mano, pero bueno, la escucho, Sonia. Ya Bueno, después profe, que me ayude Mónica, será. innovación para mí significa como actualización. Si uno se queda en lo mismo de hace 10 años, va a producir lo mismo que hace 10 años. Entonces hay que fomentar en los productores, aunque a veces son muy reacios a cambios sobre todo de actualización de temas de como tecnología, de paquetes tecnológicos en sus plantaciones o en sus ganaderías, hay que fomentarlo y hacerle ver que si se implementa poquito a poquito, pues uno tampoco va a entrar como el totazo a decirle, no, es que usted tiene que poner esto porque entonces va a mejorar y si no se va a quedar así. No, hay que entrarle suavecito, charladito, decirle, mire, con esta tecnología vamos a implementarlo, usted va a ver
mayor productividad. En cuanto a que, digamos, si tienen una ganadería de leche, puede ver, digamos, un poquito más de litros de leche, en un cultivo, digamos, mejor calidad, digamos, si es de fresa, mejor calidad, tamaño, bueno, muchísimas cosas. Entonces, para mí la innovación es como actualización de esas saberes que ellas tienen y, digamos, acoplarlos a lo que actualmente se están presentando en investigaciones o en estudios. Eso básicamente, profe. Gracias, Sonia. Veo aquí que Mario tiene la manito. Mario, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, profe. Eh, Qué gusto pues poderlo saludar. Estaba pues mirando el video y digamos que mi aporte sería que yo disto un poco de lo que estamos tratando como de hablar en el video, porque yo miré una ganadería tradicional, miré una ganadería extensiva, el sistema Wasabi que el ingeniero plantea es una metodología que se usa más o menos desde el 50, o sea que eso no es innovación. Miré mucha deforestación. Yo propondría por lo menos 4 cambios radicales en esa finca. Una, por ejemplo, en la división de potreros, utilizar cercas vivas y mirar incluso solo con árboles de la misma zona, porque pues es una zona muy, digamos que está en un contacto muy directo con el bosque que se ve ahí. Entonces, que incluso no necesitaría ni introducir especies diferentes. También mire, pues no hay, a esa altura de 2.900 metros, es necesario unos árboles para el bienestar del ganado, para escapar de la radiación solar. Incluso eso, pues, a esa altura la fotosensibilización es, digamos, permanente, o sea, se presenta, es prevalente. Y también que el ingeniero confunde sostenibilidad con, digamos, con una alta producción. La sostenibilidad se enfoca pues en estar en armonía con el medio ambiente, con los animales, con la producción y con los demás factores que implican hasta con la comunidad. Entonces, el hecho de que pues producimos harto, vendemos harto, no implica necesariamente que eso sea sostenible. Pues ese era mi aporte No, está y bien. de pronto yo dizo mucho o yo lo miré así, no sé de pronto si Sí, me lo que equivoco, ¿no? pasa, no, está bien. Y la observación está bien porque, entre otras cosas, de manera institucional, le hicimos una propuesta a Lirio de instalar unas cámaras trampa para hacer fotomapeo, porque él no tiene claro la cantidad de especies endémicas en mamíferos y en aves que tiene. Y bueno, hay algunos detalles no para defender el modelo que tiene Alirio. Es una finca de 500 hectáreas. De las 500 hectáreas, creo que tiene 370, un poquito más, en bosques nativos. Y eso que está, evidentemente, donde acabaron el bosque, ese es un bosque húmedo, ese sector es húmedo, es lo que, según lo que me explicó, lo que había trabajado el abuelo y el bisabuelo en esa zona, que era una finca originalmente de 1.500 o 1.600 hectáreas. Por supuesto que su apreciación es totalmente válida. Y una de las cosas a las que uno se enfrenta intentando establecer el concepto de innovación es en qué punto la innovación aparece, ¿sí? Que esa sería otra de las grandes preguntas que más adelante en una diapositiva se las quiero mostrar. Juan, por favor. Sí, buenas tardes. Juan, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Respondiendo la pregunta que usted nos hace sobre, digamos, ¿por qué es importante la innovación? Si nos vamos, digamos, a la ley del SNIA, pues ahí encontramos tácitamente la innovación, el concepto de innovación agropecuaria. Si bien nosotros no podemos llegar así de forma rústica o al productor y decirle, vengo a introducir la innovación, pero en el video evidenciamos la forma como el señor, explicándolo de una forma muy fácil, hacía el ejemplo, digamos, desde la parte del personal. Él decía, si usted desde
el personal no cuenta con alguien que al menos respete esas leyes, las 4 que él mencionaba, pues el sistema simplemente no va a funcionar. Entonces nosotros tranquilamente podemos hacer innovación desde la parte administrativa, desde la parte organizacional de la finca como tal, de decirle al productor, si usted aplica esta forma sin necesidad de incurrir en gastos exagerados, ya podemos estar haciendo una innovación del proceso como tal, así sea desde el nivel organizacional. Entonces, apoyándolo el video me parece una forma muy, forma de ejemplificar la forma como nosotros podemos llevar ese conocimiento sin ser tan rústicos o tan buscar la forma de llegarle al productor de una forma más fácil, por así decirlo. Esa era mi Listo. aporte. Gracias, Juan. Andrés, Gustavo y Juan Carlos, para cerrar esta ronda de intervenciones, por favor. Andrés. Respondiendo a la pregunta de la innovación, sobre todo yo soy ingeniero agrónomo y pues conozco el tema de las BPAs. Yo considero que en la actualidad y pues con todo lo que el profe nos mencionaba, el tema de comercialización, ir mejorando cada vez más en temas de calidad, inocuidad y demás cosas, considero que hoy en día este tema también debe ir avanzando, puesto que no todos los cultivos, lo hablo desde la parte agrícola, se comportan o se manejan de la misma manera y los mercados cada vez son más especializados. Por lo menos en Colombia tenemos, digamos, algo generalizado con temas de BPA, que es salud y seguridad en el trabajo, temas de sacar las concesiones de agua, el tema de los agroquímicos, pero pues hay cosas que son muy contradictorias. Un ejemplo claro es, digamos, en BPA dicen que, bueno, el trabajador tiene que tener toda su indumentaria, pero pues aplica cualquier químico y resulta que ese químico se lo va a consumir o la misma familia o nosotros los consumidores. Entonces, eso ya es una contradicción porque que estoy protegiendo a un trabajador si igual el alimento que va a consumir va a venir contaminado. Yo creería que ya debería haber, no sé, un consenso de como una sombrilla que sea BPA, pero se creen subdivisiones para diferentes tipos de cultivo, abarcando, digamos, a la salud, al medio ambiente y también, digamos, apuntando al mercado. Si bien, digamos, hay cultivos que ya para acceder a ciertos mercados exigen ciertas condiciones, pero ya son porque el cliente las exige, no porque la ley colombiana o, digamos, el marco de BPA lo está exigiendo, sino el agricultor dice, venga, si yo quiero acceder a este mercado, me toca hacerlo, sí o sí, pero no es algo que, digamos, las BPA como tal los estén planteando. Entonces yo sí creo que en eso estamos un poco quedados y debemos como tener conciencia y pues de pronto mirar de qué manera se puede, digamos, proponer esta innovación, ¿sí? Sí, señor, gracias. Gustavo Velázquez. Gracias, doctor. Buen día para todos. Gracias. Juan incorporó un elemento importante que quería poner aquí sobre lo que estamos conversando y es las definiciones que hay en la ley. Es importante que las tengamos ahí en cuenta, pero básicamente ahí en la ley hay que resaltar un aspecto importante que tiene que ver en innovación y es digamos, como prácticas que incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector, en este caso agropecuario. Bien, no importa que hayan sido, digamos, el compañero decía, el pastoreo, como lo están planteando ahí hace desde los años 50, se está trabajando y no sé qué cosa, no necesariamente siempre la innovación tiene que ver con los procesos tecnológicos actuales ni nada de esas, pues digamos en mi modo de ver. Muchas innovaciones están ahí y pues desde que mejoren las condiciones de desempeño del sector, pues ya es un proceso de innovación. Yo tuve una experiencia en el departamento de Arauca y, por ejemplo, allá empezamos a trabajar el tema de la inseminación artificial, digamos ya de una forma masiva y de una forma, y la inseminación artificial hace muchísimo tiempo que existe. Y hace 10 años en Arauca, pues muy poca gente la utilizaba, o por lo menos en el sector donde yo estuve. Entonces ese es un proceso de innovación, llegó, se implementó y pues
y cumplió digamos, su quehacer con el tema de mejorar las condiciones de desempeño. Entonces, hay muchas cosas, hasta por más pequeñas, Juan decía, desde el tema organizacional, administrativo, desde ahí hay innovación. No siempre tiene que ver con los suelos, con los pastos, con los fertilizantes, con tecnología 4.0. La innovación no tiene que ver solo con eso. Entonces era un aporte pequeño que quería hacer. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Bien, sí, señor. Bueno, para mí el tema de innovación, y siguiendo un poco lo que decía el compañero en relación al tema del pastoreo, que es una técnica diseñada hace prácticamente 70 años. Él dice que no es innovación. Para mí, innovación es lo que le permita un cambio al productor. ¿Ya? En el sistema de ganadería colombiana, el pastoreo guasán es un tema de innovación. Cambia mucho el tema productivo, cambia mucho el tema de suelo. Entonces, y complementando con lo que decía el compañero anterior, innovación no tiene que ser lo último igual a eso, ¿no? Tiene que ser lo último que se haya inventado para hacer algo. ¿Ya? Eso me recuerda una experiencia que tuve en la universidad, por allá para el del año 2003-2004, cuando empezaron a hablarnos de innovación, de emprendimiento, ya que nos planteaban, no, es que la idea pues que no existe en ninguna parte del mundo, eso es innovación, algo que no se haya hecho, pero resulta que algo que se está haciendo, tomemos un ejemplo Brasil, ya, que puede llevar mucho tiempo en Brasil. En Colombia, para un productor puede ser algo nuevo, una técnica, un método, puede ser algo nuevo y le puede ser novedoso y le puede lograr cumplir esos objetivos de ingresar a esos mercados. Gracias, profe. Bueno, gracias, Juan. Aquí veo que están muy activos en el chat, eso me parece importante. Miren que ustedes, yo no sé, 152 que están aquí, tienen una cantidad de conocimiento, que ustedes escriban un libro entre todos, de a 2 paginitas por persona, haríamos un super libro. Y esa es una de las cosas en las que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis, gracias de establecer esta estructura, ¿sí? Soy competitivo porque no, o soy competitivo porque tengo acceso a la información, o soy competitivo porque tengo acceso a los mercados, o soy competitivo porque tengo calidad total, o necesito estos 4 como factores de desarrollo para la estructura que yo quiero desarrollar. Y aquí habría que jugársela también, como la planteaban algunos de ustedes, por establecer el enfoque real y el alcance real dependiendo del nicho en el que yo estoy ubicado, que es una de las cosas que yo le interpelaba ahí a Lirio en la Germania. Y es, bueno, ¿qué tanto se aplica esto en términos reales? ¿Hasta dónde va en términos reales aquí? Muéstreme o demuéstreme con un indicador. Yo vi que ustedes tienen un tema como de registros con Andrea Baracaldo. Muéstreme con un indicador si esto es eficiente o no. Ahora, obviamente, está en un sitio donde nunca había haber una finca, donde si hubiera habido un esquema de ordenamiento territorial o de construcción de la Generalidad Nacional, pues nunca hubiéramos debido tener fincas en esa estructura. Sin embargo, la idea es hacer actividades que me permitan reestructurar y reconvertirme nuevamente al concepto. Y en esa reconversión del concepto yo ya tengo que echar mano del paradigma en términos de formación, específicamente del tema que nos importa, que es el de las buenas prácticas tanto agrícolas como pecuarias. Y en el documento de soporte, tanto aquí, estas buenas prácticas agrícolas y pecuarias tienen un origen común en las buenas prácticas de manufactura. Entre otras cosas porque por allá en 1906 tuvieron la amabilidad de intoxicarse unos norteamericanos y eso los preocupó y empezaron a buscar soluciones al inconveniente, lo cual supone que, entre otras cosas, este punto y esta intoxicación masiva generó que se estructurara la FDA, ¿cierto? La Administración de Medicamentos FDA, Alimentos y Medicamentos para Estados Unidos, la Administración Federal. Entonces, genera el punto de partida para una construcción de la institucionalidad. Aquí hay que hacer un alto también histórico y tenemos que presupuestarnos en lo siguiente.
Lo hace Estados Unidos, pero eso no supone que antes no hubiera habido ejercicios relativos a estas buenas prácticas de manufactura. La misma revolución industrial supone que pudo haber habido inconvenientes que se solucionaban mejorando los procesos, que es pues mucho más atrás de 1906. Lo que pasa es que en esta globalidad y en esta estructura de globalidad, Estados Unidos hizo lo que muchas veces algunos países como nosotros no hemos efectuado, y es que cacareó los huevos. Entonces Estados Unidos, que ya para este momento se vislumbraba como la potencia económica que es hoy en día, pues empezó a cacarear los huevos de manera juiciosa, y entonces muchas de las cosas que están escritas en términos de buenas prácticas de manufactura aparecen con escritos viejos de hace más de un siglo en Estados Unidos, pero anterior a esto en Europa ya hay algunas apreciaciones. Lo que pasa es que, por supuesto, coloquemos el tema tecnológico, no teníamos acceso a Internet, a Twitter y a todas estas cosas, por supuesto que mover toda esta información era mucho más lento. Gracias a este ejercicio de los Estados Unidos, entre el 1906 y el 65, hay todo un periodo de construcción mundial, ¿cierto? Mundial, porque ya está la OMS como macroestructura de las naciones, y entonces ya en el 1965 se recomienda que sea obligatorio el concepto de buenas prácticas de manufactura, que ya empieza a tomar mayor importancia porque incluye temas relativos a los procesos de los alimentos, los medicamentos, e incluye el tema de la salud, lo que planteaba la última intervención de ustedes, es cómo el impacto también está sobre quien está ejecutando la labor. Aquí tendríamos nosotros una brecha, podríamos ponerla aquí en 1955, y si quieren, aquí encima pudiéramos colocar una línea hasta 1990, si quieren ustedes, donde aparece el tema del uso de los agroquímicos. Lo que les voy a contar es tradición oral. Mi profesor, yo estuve en un colegio técnico agropecuario que se llama el ITA de Paipa, cuando los ITA eran importantes para formar muchachos que nos íbamos a volver al sector agropecuario, y mi profesor de cultivos de leguminosas, el ingeniero Ernei Leal, nos contaba que en las primeras prácticas que ellos tuvieron, él era ingeniero agrónomo de la UPTC, que los llevaban a la costa, específicamente a Codazzi, ellos llegaban muy impresionados de ver a los niños de Codazzi y Cesar con banderitas, con banderines, señalando los puntos en donde la avioneta cargada de DDT tenía que suspender la aspersión, y ellos veían, siendo estudiantes, como a los pelados pasaba la avioneta y les caía el chorro completo de DDT. Cuando el profe Ernei nos contaba eso, pues uno en el colegio uno no le paraba mucha atención, porque uno dice, el profe del colegio contando una historia, lo mismo hacemos los profesores universitarios, contamos la historia de vida, entonces decía uno, el profesor contando esa vaina, pues sí, al peladito le caía el fumigo y ya. Pero ya cuando entra uno a la universidad, y ya cuando empezamos nosotros a ver las clases de farmacología, empecé yo a entender la importancia y la validez de esa historia de vida, porque ya la correlaciona uno con lo que empezó a escribirse en salud pública en Colombia, teratogenias en muchachos de las zonas en las que hubo exposición directa al DDT. Entonces, cuando yo empecé a leer eso ya en mis cursos de toxicología en la universidad, yo estoy en la Universidad de Tolima, Pontificia Universidad de Tolima, decimos nosotros, yo empecé a entender, oiga, miércoles, lo que el profe me contaba era importante, porque mire que aquí entonces nos llegaron los fumigos, como dice la gente, entonces se lo montaban a la avioneta y el pelado se bañaba en DDT. Y a uno le parece jocoso cuando está en el colegio eso, pero cuando uno analiza el impacto en una familia, en primera y hasta segunda generación, donde hay presentación de teratogenias, probablemente y técnicamente contrastados en algunos casos, derivadas de este uso indiscriminado del DDT, dice uno que obviamente era importante esto que hizo la OMS. Pero esto lo hizo en un momento en que todavía no teníamos acceso a la información. Y este cierre de acceso a la información, pues también nos ocultó a nosotros una cosa importante, específicamente para el sector pecuario, que es el tema del bienestar animal y las libertades de los animales, las 5 libertades de los animales. Esto lo hicieron los ingleses. Ya cuando se reúnen los ingleses,
Estados Unidos más la OMS ya habían ganado un buen nicho de camino, y vino ya una cosa bien particular, y es que cuando se reúne el comité técnico, el de Bramble, y salen las 5 libertades, empezamos nosotros a entender que la cosa no es solamente para el sector industrial, sino que también afecta al modelo biológico técnico con el que nosotros trabajamos, pecuario, específicamente para el de las 5 libertades, o agrícola. Y aquí pudiéramos colocar 6, 7, 8 o hasta 12 líneas del tiempo distintas, colocando la aparición de productos tóxicos, nefrotóxicos, la aparición de técnicas en distintos grados, tanto experimentales como no experimentales, que van en contravía de los mismos paradigmas que nacen en 1906. Ya nosotros, en el 97, empezamos como a hacer todo un ejercicio juicioso respecto de la calidad e inocuidad de alimentos, y ya para el 2003, pues ya aparecen las actualizaciones que son buena parte, y lo vi ahorita en el chat, de lo que establecen las normas técnicas colombianas del ICONTEC, de acuerdo al tipo de producto que usted quiera desarrollar, que provenga del sector agrícola o agroindustrial, pensando en consumos para nosotros los humanos colombianos. Estas líneas del tiempo generan una cosa bastante particular. Cuando usted hace las búsquedas en internet y se mete usted, por ejemplo, a Wikipedia, que es medianamente confiable, con muchos errores, pero medianamente confiable, uno a veces puede sacar las líneas del tiempo y sobreponerlas. Tomando los pantallazos va usted sobreponiendo, y hay una cantidad de posiciones contrarias que se dieron casi en las mismas décadas. Casi en las mismas décadas se encuentra uno que la OMS dice, mire, buenas prácticas de manufactura, que la comida esté bien hecha, que los medicamentos estén bien hechos, pero paralelo encuentra uno en esa misma década, por ejemplo, ensayos relativos a potencializar agroquímicos o fungicidas de alto espectro. Entonces dice uno, venga, ¿cómo es la cosa? Si en este año había que hacer las cosas bien, ¿por qué en este mismo año se seguían desarrollando moléculas para seguir haciendo las cosas mal? Y entonces aparece lo que planteaban algunos de ustedes ahora en la intervención. No tenía yo la condición de hacer un rastreo e identificar por qué eso me iba a generar malos inconvenientes, perdón, y por qué eso, como lo planteaba nuestro compañero agrónomo, va en contravía de la buena práctica agrícola o de la buena práctica ganadera. Aquí hay que hacer un alto en el camino de tipo conceptual, ¿sí? Porque esta historia está muy bonita y está plasmada en los textos de buenas prácticas de manufactura, hasta las últimas leyes que hacen parte del insumo que queda en el documento para este curso. Pero yo tengo que hacer un alto en el camino de tipo conceptual. Y ese alto en el camino tiene un centro específico, que es la ruralidad.